Hola chicos, esta sería la clase de recuento y corrección de reticulocitos del curso de Fundamentos de Hematología Clínica. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Bueno, este sería la corrección manual del recuento de eritrocitos en anemias intensas cuando existe una elevación de los reticulocitos. En algunos casos o en ciertas anemias, lo que va a pasar es que por ya sea destrucción de los eritrocitos o básicamente un sangrado muy grande, la médula va a responder intentando reponer todos estos eritrocitos que en este caso se están perdiendo. Entonces, lo que intenta hacer la médula es, como no tiene tiempo para madurar correctamente los eritrocitos, empieza a liberar formas inmaduras de los eritrocitos para que terminen de, en este caso, madurar en sangre periférica, ya que no logra compensar, en este caso, la pérdida con la demanda. ¿Cuál es el problema? Que estos eritrocitos obviamente no van a tener las mismas capacidades de transporte de oxígeno que un eritrocito maduro. Entonces, características generales. Los reticulocitos son glóbulos rojos que no han terminado su proceso de maduración. Eso quiere decir que son glóbulos rojos inmaduros. ¿Cuánto tarda un reticulocito en madurar desde que sale a sangre periférica? En este caso serían 3 días. Morfológicamente son casi idénticos a un eritrocito maduro. Esto lo podemos ver con lo que les había mencionado sobre la basofilia difusa cuando la observamos en tinción de Wright. Y esto básicamente va a afectar porque el equipo podría confundirlo con un eritrocito maduro. Cuando nosotros hacemos sacar este porcentaje de reticulocitos, básicamente cuando en este caso el médico sospecha de que están elevados. En condiciones normales, el porcentaje de reticulocitos con respecto a los eritrocitos normales, o sea, el porcentaje de los reticulocitos no debería ser mayor a 2.5%. Entonces el valor normal es menor a 2.5%. Si tenemos un porcentaje mayor a este, hay problemas. Y como les decía, algunas de las causas que puede provocar el aumento en el porcentaje de los reticulocitos son las anemias hemolíticas, ya que va a haber destrucción de los eritrocitos y la médula va a intentar compensar mandando más eritrocitos a sangre periférica, aunque estos sean inmaduros. Y en sangrados masivos, que en este caso los eritrocitos no se están destruyendo, sino básicamente están saliendo de nuestros vasos. ¿Cómo vamos a evidenciar en los reticulocitos? Nosotros tenemos una tinción especial para observar reticulocitos, que es la tinción de azul cresil brillante. ¿Cuál va a ser la función de esta tinción? Básicamente esta tinción lo que va a hacer es teñir el ADN ribosomal que está presente en los reticulocitos. Como los reticulocitos son células, en este caso eritrocitos inmaduros, todavía tienen remanentes de ADN de cuando tenían su núcleo y componentes nucleares. En este caso todavía tienen remanentes del ADN ribosomal. Básicamente el azul cresil brillante se va a unir a estos trozos de ADN ribosomal y los va a teñir como vemos en la imagen a la derecha, que básicamente se ven los eritrocitos con ciertos puntos, ciertos cordones de un azul mucho más intenso. ¿Cómo vamos a preparar una tinción de azul cresil brillante? Básicamente vamos a utilizar partes iguales de sangre total y colorante. Un ejemplo de eso podría ser 50 microlitros de sangre total más 50 microlitros del azul cresil brillante. Luego de esto vamos a incubar. Ahora tenemos dos maneras de incubarlo. Puede ser a 15 minutos en baño María a 37 grados o incubación a temperatura ambiente por 30 minutos. Luego de esto vamos a agarrar igual una gotita de nuestra preparación y vamos a realizar un extendido. Vamos a dejarlo secar al aire libre y luego lo vamos a observar al microscopio. Ok, ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a estandarizar el número de eritrocitos por campo. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a observar el campo de 100 y en el campo de 100 vamos a observar qué tantos eritrocitos yo veo en un campo. ¿Por qué? Porque la idea es que terminemos contando un total de 1000 eritrocitos. Entonces vamos a ir estandarizando cuántos eritrocitos hay por un campo para así saber qué tantos campos tengo que contar para llegar a 1000 eritrocitos en total. Ahora, ya que estandaricé y sé cuántos campos tengo que contar en total, en esos campos, ya sean 10 campos, 20 campos, 5 campos, voy a contar el número de reticulocitos que estoy observando. Y al final voy a saber que hay tantas cantidades de reticulocitos en 1000 eritrocitos. Sabiendo esto, ¿qué vamos a hacer seguidamente? Aplicar la fórmula que se muestra en pantalla. Que la fórmula va a ser que el porcentaje de reticulocitos va a ser igual a los reticulocitos que conté. En este caso va a depender del paciente.
dividido entre los eritrocitos contados, que siempre va a ser 1000, y esto lo voy a multiplicar por 100. Un ejemplo de esto es: un paciente viene al laboratorio a realizarse un hemograma y desea saber su porcentaje de reticulocitos. Usted realiza la tinción y cuenta un total de 12 reticulocitos en los X campos que conté. Al final igual no importa porque tengo que estandarizarlo a 1000 eritrocitos. ¿Cuál sería el porcentaje de reticulocitos en el paciente? Entonces aplicamos la fórmula, va a ser igual al porcentaje de reticulocitos es igual a 12, que son los reticulocitos que conté, en la cantidad de campos que sea, entre 1000, que siempre van a ser 1000 eritrocitos. Esto por 100 me da 1.2%. Básicamente, ¿cómo puedo ver esto? Entre la decena y la unidad puedo poner un punto en caso que no tenga calculadora. En caso que yo no tenga calculadora y conté 20 reticulocitos, es tan fácil como 20 reticulocitos conté, es 2%. Ahora, aquí se empieza a complicar un poquito más, porque como les dije, algunas de las causas que podría provocar la aparición de muchos reticulocitos es sangrados o, en este caso, una destrucción muy brusca de los eritrocitos. ¿Qué pasa si el paciente está perdiendo muchos eritrocitos? El hematocrito va a tender a bajar, porque recuerden que el hematocrito es básicamente el porcentaje de glóbulos rojos que comprende la sangre total. Entonces, básicamente, cuando el hematocrito es muy bajo en el paciente, es menor al normal, hay que corregir este porcentaje. ¿Cuál porcentaje? El que acabamos de obtener en la diapositiva anterior. ¿Por qué hacemos esto? Básicamente, como se está perdiendo mucha sangre, el recuento o el porcentaje de reticulocitos que estamos realizando no es muy exacto, porque básicamente el hematocrito es menor, por lo cual se va a percibir un porcentaje más alto de reticulocitos de los que realmente son. Básicamente esto lo hacemos porque se tiene una estimación más exacta de la funcionalidad de la médula ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer esta corrección vamos a tener un porcentaje de reticulocitos más exacto y vamos a poder ya con esta corrección estimar qué tanto está funcionando la médula ósea. A ver si está logrando compensar esta pérdida de eritrocitos o básicamente no lo está logrando, no está logrando producir tantos eritrocitos nuevos para reemplazar los que están siendo destruidos. ¿Y cuál sería la fórmula para hacer esta corrección del porcentaje de reticulocitos? La tenemos aquí a la derecha. Sería el porcentaje de reticulocitos corregido va a ser igual a el porcentaje de retis, que es el porcentaje de retis que conseguimos en el ejercicio anterior, un ejemplo. Va a ser ese porcentaje de reticulocitos por el hematocrito del paciente entre el hematocrito normal. Ahora, ustedes ya sabrán que el hematocrito varía dependiendo si es un hombre o una mujer. Pero para términos de nosotros, vamos a fijarnos en el hematocrito normal como un 45. Y ahora vamos al tercer punto, que sería el índice de producción reticulocitaria. ¿Qué es esto? Básicamente es una corrección adicional que se considera, que esta va a considerar el estímulo eritrocitario compensador que se produce en casos de anemias severas. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente este índice va a ser una corrección extra que me va a ayudar a estimar si la médula efectivamente está compensando. A diferencia de los puntos anteriores, este índice considera el aumento del periodo de maduración periférica. Ya yo les dije a ustedes que los reticulocitos en el momento, en condiciones normales, en el momento que salen de médula ósea sangre periférica duran 3 días en madurar, ¿cierto? En el caso que la médula ósea ocupe compensar esta pérdida, va a sacar los reticulocitos un poco antes, que ya estos reticulocitos no van a durar 3 días en madurar, en este caso van a durar un poco más de días. Yo tengo que usar este índice de producción porque cuando yo hago un hemograma y a este hemograma le aplico manualmente el porcentaje de reticulocitos, sí, yo estoy contando reticulocitos en la sangre del paciente. ¿Cómo yo puedo saber que este reticulocito fue producido hoy por la médula ósea? O hace 2 días, o hace 3 días, o hace 5 días. ¿Cómo yo sé que si en 2 días seguidos o 3 días seguidos, si yo le hago un porcentaje de reticulocitos al paciente, cómo sé yo que no estoy contando los mismos reticulocitos? Entonces lo que uno hace es sacar este índice de producción. ¿Cómo se saca el índice de producción reticulocitaria? Básicamente lo que vamos a hacer es agarrar el porcentaje de reticulocitos corregido y lo vamos a dividir entre los días de maduración en sangre periférica. Ahora,
¿Cómo yo sé cuántos días de maduración tienen esos reticulocitos que corregí? Básicamente hay una correlación entre el nivel de hematocrito y los días de maduración a nivel de sangre periférica. ¿Para qué es todo esto? Si el resultado del índice de producción reticulocitaria me da igual o mayor a 3, la médula está compensando, está logrando producir los reticulocitos que son necesarios y yo puedo decir que estoy frente a una anemia regenerativa. En el caso que me dé un número menor a 2, estaría enfrente una anemia regenerativa. Eso quiere decir que la médula ósea no está logrando producir los eritrocitos que se perdieron. No estoy logrando compensar y habría que actuar o indicarle al médico para que actúe de la manera correcta. Un ejemplo de esto: un paciente es una víctima de un accidente, llámese de tránsito, como usted quiera, y llega a emergencias. Piénsese que el paciente en este caso perdió mucha sangre. A los días de su recuperación se le realiza un hemograma. Debido a la anemia intensa que tuvo, se le va a realizar un porcentaje de reticulocitos. Entonces, sería 322 entre 1000 por 100. Esto me va a dar un porcentaje de reticulocitos del 32.2%. Sabiendo que los valores normales son menor a 2.5, esto es una cantidad de reticulocitos bastante elevada. Ahora, el hematocrito del paciente está en 21. Eso es un hematocrito muy bajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Corregir esos reticulocitos y sacar el índice de producción. En este caso, el porcentaje de retis corregidos va a ser a 32.2, que sería el porcentaje de retis normal, por 21, que es el hematocrito del paciente, entre el hematocrito normal, que sería 45. Al final nos va a dar un porcentaje de reticulocitos corregidos de 15%. Ahora, lo que vamos a hacer es sacar el índice de producción reticulocitaria para ver si esa médula está produciendo diariamente los reticulocitos que se necesitan para compensar. En este caso sería el resultado anterior, el porcentaje de retis corregidos, que sería 15, entre 2. ¿De dónde saqué este 2? De esta tabla, porque el paciente tiene 21% de hematocrito. Eso quiere decir que está entre 29.9 y 20. Entonces usaría 2 como días de maduración en sangre periférica. Entonces ponemos 15 entre 2. Me dio 7.5. Si yo reviso los valores, cualquier valor de IPR igual o mayor a 3 es una anemia regenerativa. Eso quiere decir que efectivamente la médula sí está compensando las falencias. En este caso, el paciente sí está en recuperación y está intentando reponer toda la sangre que perdió. Y esto básicamente sería todo por esta clase. Cualquier consulta me la pueden hacer saber y espero que tengan un buen día.